transferencia. Y bueno, pues ¿de qué se trata aquí? La idea es que ustedes puedan primero obtener algunos modelos, es decir, obtener las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de un sistema. En el caso particular de esta materia, vamos a utilizar amplificadores operacionales. Pues, ¿qué es un amplificador operacional? Ustedes me preguntarán. Realmente un amplificador operacional es un dispositivo electrónico que nos permite amplificar señales de voltaje. Un amplificador operacional se considera una fuente de voltaje controlada por voltaje. Existen otras, como puede ser una fuente de corriente controlada por corriente, fuente de voltaje controlada por corriente y fuente de corriente controlada por voltaje. Ok, entonces hay ciertas propiedades bien interesantes para el amplificador operacional. La primera es que tiene impedancia de entrada infinita, ZI, vamos a utilizar esa notación, impedancia de entrada infinita. Impedancia de salida, out, 0, ganancia de amplificación infinita, teóricamente. Y hay otra que también es importante, es que el ancho de banda de un amplificador operacional también es infinito. Esto es, teóricamente debería funcionar con un rango de frecuencias desde 0 hasta infinito. Ok, estas tres propiedades nos van a servir bastante para el análisis ideal del amplificador operacional. Vamos a comenzar con el circuito más simple. Una de las configuraciones más simples, voy a poner primero el esquemático del amplificador operacional. Veamos, la patita negativa la voy a poner arriba, la positiva abajo. Esta es la patita no inversora y esta es la inversora. Aquí voy a tener el voltaje de salida, le voy a poner VO. Vamos a utilizar una configuración bien simple, que es una configuración inversora con unas resistencias conectadas en la terminal inversora y en la retroalimentación de la salida a la entrada. Ok, bueno, déjenme poner así bien mi esquemático. El voltaje de entrada va a estar aquí. Le voy a llamar a esta resistencia R1, R2. ¿Cuál es el objetivo aquí? Obtener la función de transferencia. Salida, entrada. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Pues es bien fácil. Para aquellos que ya llevaron circuitos eléctricos, necesitamos ocupar las leyes de corrientes de Kirchhoff. ¿Dónde las vamos a ocupar? Pues en este nodo que le voy a llamar nodo BN. El nodo de acá abajo le voy a llamar nodo BP y nótese que está conectado directamente a tierra. Ok, ¿cuántas corrientes fluyen en el nodo BN? Pues simplemente tenemos una corriente que pasa por aquí que le voy a llamar I1, una corriente que pasa por acá que le voy a llamar I2. ¿Habrá una corriente que va para acá? Pues no, no la hay. ¿Por qué? Porque la impedancia de entrada es infinita. Entonces aquí pudiese verse como si estuviera un circuito abierto. No va a haber ninguna corriente que entre la terminal inversora. Ok, entonces aplicando leyes de corrientes de Kirchhoff, este color no se ve. Esta está mejor. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo BN. Tenemos que la corriente que entra tiene que ser igual a la que sale, es decir, el nodo BN no almacena energía. Entonces la corriente I1 va a ser igual a I2. Ok, recuerden cuál es el objetivo: encontrar la función de transferencia, una relación de la salida de la entrada. Con leyes de Kirchhoff yo puedo encontrar esa relación. Ya apliqué la ley de corriente en el nodo BN, la corriente I1 simplemente va a ser BI, inicia aquí, yo dibujé la dirección de la corriente de izquierda a derecha. Entonces, la corriente I1 va a tener una equivalencia. ¿Qué equivalencia va a ser? Pues va a ser la diferencia de potencial BI menos BN entre la resistencia 1. La corriente I2 va a ser el voltaje, la diferencia de potencial entre estos nodos, que sería BN menos BO entre la resistencia R2. Ok, aquí aparece algo bien interesante.
La ecuación que describe el comportamiento del amplificador operacional simplemente va a ser que el voltaje de salida va a ser una ganancia por la diferencia de los potenciales entre las terminales no inversora y la inversora. Pero ¿qué les había dicho hace un momento? Que la ganancia del amplificador operacional teóricamente es infinita. Entonces vean lo que pasa. Bs entre delta va a ser igual a Bp en menos Bn. Si la ganancia de amplificación es infinita, esto se va a hacer 0, por lo cual tenemos que el voltaje en la terminal positiva tiene que ser igual al voltaje de la terminal negativa. A este resultado se le conoce como un corto virtual. Estoy cortocircuiteando estos dos puntos. No significa que conecten un cable, sino van a hacer un corto. Simplemente nos permite, con base en el análisis del amplificador ideal, obtener una simplificación de nuestra función de transferencia. Ok, entonces si Bp es igual a Bn, veamos que el nodo Bp está conectado a tierra. Por lo tanto, el voltaje en este nodo tendría que ser 0 volts. Y por lo tanto, Bn tendría que ser 0 volts. Este término se va a hacer 0. Este término se va a hacer 0. Y veamos que simplemente vamos a llegar a esta ecuación donde el voltaje de entrada entre la resistencia 1 va a ser igual a menos el voltaje de salida entre la resistencia R2. De aquí voy a escribirlo en forma de salida-entrada. Voltaje de salida entre voltaje de entrada va a ser igual a menos el cociente, este va a pasar en el numerador, R2 entre R1. Dicho de otra manera, el voltaje de salida va a ser igual a menos R2 entre R1 por el voltaje de entrada. Entonces veamos que la función de transferencia me dice que el voltaje de entrada va a ser un factor de escalamiento, dado que los dos elementos son puramente resistivos. Esto va a ser una constante R2 entre R1 por el voltaje de entrada. Entonces el voltaje de salida va a ser una constante, una fracción o un múltiplo del voltaje de entrada, pero invertida. Entonces de aquí lo importante es este signo. Nótese que la señal que estamos amplificando está pasando por la terminal negativa, lo cual nos permite darle el nombre a esta configuración de configuración inversora. De lo contrario, si la señal pasase por la terminal positiva, sería una configuración no inversora. Si tenemos dos señales de entrada, una que va a la terminal negativa y otra que va a la terminal positiva, tendríamos una configuración diferencial. Entonces en este curso solamente vamos a ver configuraciones inversoras. Esa configuración inversora se ve reflejada en este signo. Aquí aparece este menos, lo cual podría verse como un desfase de 180 grados o una inversión de la señal. Pues listo, ya tenemos nuestro primer amplificador, nuestra primera configuración con base en amplificadores operacionales. Y ya obtuvimos la función de transferencia. Ok.